La historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente de los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Hay quien más breve y concisamente afirma que la historia es el conocimiento del pasado humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos a la ciencia o disciplina académica. También se le denomina historiografía para distinguirla de la historia entendida como los hechos objetivos sucedidos. Es una ciencia social debido a su clasificación y método, pero si no se centra en el humano puede ser considerada como una ciencia natural, especialmente en un marco de la interdisciplinariedad. De cualquier forma, forma parte de la clasificación de la ciencia que engloba los anteriores dos, es decir, una ciencia fáctica. Napoleón Bonaparte. Más tarde conocido por su nombre regio, Napoleón I fue un militar y político francés de origen italiano nacido en Córcega, que saltó a la fama durante la Revolución Francesa y dirigió exitosas campañas durante las guerras revolucionarias. Fue líder facto de la República Francesa como primer cónsul de 1799 hasta 1804 y después emperador de los franceses desde 1804 hasta 1814 y de nuevo en 1815. El legado político y cultural de Napoleón perdura hasta nuestros días. Como líder tan célebre como controvertido, inició muchas reformas liberales que han perdurado en la sociedad, y se le considera uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Sus campañas aún se estudian en las academias militares de todo el mundo. Entre 3 y 6 millones de civiles y soldados murieron en lo que se conoció como las guerras napoleónicas. Napoleón nació en la isla de Córcega poco después de su anexión por Francia. En el seno de una familia nativa descendiente de la pequeña nobleza italiana, apoyó la Revolución Francesa en 1789 mientras servía en el ejército francés, e intentó infundir sus ideales en su Córcega natal. Ascendió rápidamente en el ejército tras salvar al directorio francés en el poder disparando contra insurgentes monárquicos. En 1796 inició una campaña militar contra los austriacos y sus aliados italianos, anotándose víctimas decisivas y convirtiéndose en un héroe nacional. 2 años más tarde dirigió una expedición militar a Egipto que le sirvió como trampolín hacia el poder político. Organizó un golpe de estado en noviembre de 1799 y se convirtió en el primer cónsul de la República. Las diferencias con el Reino Unido hicieron que Francia se enfrentara a la Tercera Coalición en 1805. Napoleón hizo añicos esta coalición con victorias en la campaña de Ulm y en la batalla de Austerlitz, que condujeron a la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1806, la Cuarta Coalición se levantó en armas contra él. Napoleón derrotó a Prusia en las batallas de Jena y Austerlitz. Hizo marchar la Gran Armée hacia Europa Oriental y derrotó a los rusos en junio de 1807 en Friedland, obligando a las naciones derrotadas de la Cuarta Coalición a aceptar los tratados de Tilsit. 2 años más tarde, los austriacos volvieron a desociar a los franceses durante la Guerra de la Quinta Coalición, pero Napoleón solidificó su dominio sobre Europa tras triunfar en la batalla de Wagram. Con la esperanza de entender el bloqueo continental, su embargo contra Gran Bretaña, Napoleón invadió la península ibérica y declaró rey de España a su hermano José en 1808. Los españoles y los portugueses se sublevaron en la guerra peninsular y ayudados por un ejército británico que culminó con la derrota de los mariscales de Napoleón. Napoleón lanzó una invasión de Rusia en el verano de 1812. La campaña resultante fue testigo de la catastrófica retirada de la Gran Armée de Napoleón. En 1813, Prusia y Austria se unieron a las fuerzas rusas en la Sexta Coalición contra Francia, cuyo resultado fue un gran ejército de la coalición que derrotó a Napoleón en la batalla de Leipzig. La coalición invadió Francia y capturó París, obligando a Napoleón a abdicar en abril de 1814. Fue exiliado en la isla de Elba entre Córcega e Italia. En Francia los Borbones regresaron al poder. Napoleón escapó en febrero de 1815 y tomó el control de Francia. Los aliados respondieron formando la Séptima Coalición, que derrotó a Napoleón en la batalla de Waterloo. En junio de 1815 los británicos le exiliaron a la remota isla de Santa Helena en el Atlántico, donde murió en 1821 a la edad de 51 años. Napoleón tuvo un gran impacto en el mundo moderno, llevando reformas liberales a las tierras que conquistó, especialmente en las regiones de los Países Bajos, Suiza y partes de la Italia y Alemania modernas. Puso en práctica numerosas políticas liberales en Francia y en Europa occidental. Alejandro Magno. Más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue un rey del antiguo reino griego de Macedonia.
hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia hasta la fecha de su muerte. Sucedió a su padre Filipo II en el trono en 336 a.C., a la edad de 20 años, y pasó la mayor parte de sus años como gobernante, liderando una extensa campaña militar a lo largo de Asia Occidental y Asia Central, partes de Asia del Sur y Egipto. Para la edad de 30 años se había creado uno de los más grandes imperios de la historia, extendiéndose desde Grecia hasta el noroccidente de la India. Nunca fue derrotada en batalla y se le considera ampliamente como uno de los más grandes y exitosos comandantes militares de la historia. Hijo y sucesor de la princesa Olimpia de Epiro y el rey Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar proporcionándole experiencia militar y encomendando su formación intelectual a Aristóteles. Su ascenso al trono no fue fácil. Su padre lo exilió junto a su madre por ser considerado un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo muere asesinado y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse en 336 a.C. Poco después de asumir el trono de Macedonia, libró una campaña en los Balcanes y reafirmó el control sobre Tracia y partes de Iliria. Antes de marchar contra la ciudad de Tebas, que fue destruida en la batalla, Alejandro luego lideró la Liga de Corinto y utilizó su autoridad para lanzar el proyecto panhelénico, anhelado por su padre, asumiendo el liderazgo sobre todos los griegos en su conquista de Persia. Como hegemón de toda Grecia, en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado los polis griegas: conquistar el vasto imperio de Persia para vengar todos los daños que habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de macedonios y aliados griegos y en el año 334 a.C. se lanzó con su ejército de 40.000 hombres contra el poderoso imperio persa. Una guerra de venganza de los griegos bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. En su reinado de 13 años cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio intelectual en la que los griegos se expandieron por el Próximo Oriente. Es el llamado periodo helenístico, tanto es así que sus hazañas lo convirtieron en un mito y en algunos momentos en casi una figura divina. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el estrecho el Esponto hacia la Asia Menor y comenzó la conquista del imperio persa, regido por Darío III. Se hizo con un dominio que se extendía por Hélade y Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central hacia los ríos Indo y Oxus, habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Por en la batalla de Hidaspes. Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia, promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos entre las élites macedonia y persa. Él mismo se casó con 2 mujeres persas de noble cuna. En sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia hasta el valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. Fundador prolífico de ciudades, esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías fundadas por el también faraón Alejandro. De las 70 ciudades que fundó, 50 de ellas llevaban su nombre. El control sobre diversas regiones era débil en el mejor de los casos, y había regiones del norte de Asia Menor que jamás se hallaron bajo dominio macedonio. Al morir sin nombrar claramente un heredero, le sucedieron su medio hermano Filipo III Arrideo, que era una persona con discapacidad intelectual, y su hijo póstumo Alejandro IV. El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, los llamados diádocos, que iniciaron una lucha por la supremacía que conduciría al fraccionamiento del imperio de Alejandro en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose del Egipto Ptolemaico, imperio Seleucida y la Macedonia Antijónida. Alejandro es el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, enlazado como el más heroico de los grandes conquistadores, un segundo Aquiles. Para los griegos, su héroe nacional. Y libertador,
vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura tanto de Occidente como de Oriente, y a lo largo de más de 2 milenios inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón. Vladimir Lenin fue un político revolucionario, teórico, político y filósofo y líder comunista ruso, líder del sector bolchevique y del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Se convirtió en el principal dirigente de la revolución en octubre de 1917. En 1917 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas, o sea, la Unión Soviética. Políticamente marxista, sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo, o más conocido como marxismo-leninismo, ideología socialista que se expandirá por la mayor parte del bloque comunista y en el Segundo Mundo durante la Guerra Fría. Militó desde su juventud en la izquierda política revolucionaria durante sus estudios universitarios. Fue arrestado y exiliado durante 3 años en Siberia. Luego llegó a varios países de Europa Occidental y llegó a convertirse en un destacado teórico del partido. En 1903 tuvo un papel clave en el cisma vivido por el POSDR, erigiéndose en líder de la facción bolchevique, en contraposición a la facción menchevique liderada por Yuli Martov. Regresó a Rusia durante un breve periodo de tiempo con motivo de la revolución. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, empezó a hacer campaña para transformar la guerra en Europa en una revolución por todo el proletariado. Fue el principal dirigente bolchevique de la Revolución de Octubre de 1917. Lenin procedió a aplicar distintas reformas que incluían la transferencia al Estado o los trabajadores soviéticos del control de propiedades y tierras en manos de la aristocracia, la antigua corona o terratenientes frente a la amenaza de una invasión por parte del Imperio Alemán. Firmó un tratado de paz que llevó a la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, donde renunciaba al dominio o pretensión de ello del territorio que hasta ese momento había formado parte del Imperio ruso. La firma del tratado se produjo en medio de la Guerra Civil Rusa, que enfrentaba al recién creado gobierno bolchevique con el movimiento blanco, como parte de la represión que surge en ese momento. Y paralelamente al terror blanco se establece el terror rojo, donde opositores fueron reprimidos en una campaña violenta administrada por los servicios de la seguridad del Estado. Millones de personas fueron asesinadas o internadas en campos de concentración. En 1921 el gobierno de Lenin instauró la nueva política económica, en reemplazo del comunismo de guerra, que combinaba elementos socialistas y capitalistas, que inició el proceso de industrialización y recuperación del país. Tras la guerra civil, un duro conflicto que incluyó la participación de 14 naciones extranjeras contra el nuevo Estado soviético. Después de su muerte en 1924, el leninismo dio lugar a diversas escuelas de pensamiento, entre las que se pueden citar el marxismo-leninismo y el trotskismo, de Stalin y de Trotsky respectivamente, que lucharon por el poder en la Unión Soviética, ambos declarándose seguidores más fieles de Marx y Lenin que el otro. El comunismo se convirtió en una ideología que contó durante el siglo XX con cientos de millones de seguidores en todo el mundo y cuyos planteamientos fueron puestos en práctica por numerosos países, compitiendo por la supremacía global con el sistema capitalista. Lenin continuó siendo una figura altamente controvertida y manipulada, tuvo una influencia muy significativa dentro del movimiento comunista internacional y es conocido como una de las figuras más destacadas e influyentes del siglo XX. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la oficina de patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad espacial. En ella incorporó en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos y sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henry Poincaré y Hendrik Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, E igual mc al cuadrado. Ese año publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y de la mecánica cuántica. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que formuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar aconteció en mayo de ese año, confirmaron sus predicciones.
acerca de la curvatura de la luz. Fue idolatrada por la prensa. Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de la Física, y no por la teoría de la relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea. En esa época era considerada un tanto controvertida. Ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania en 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en el Institute for Advanced Study. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante los últimos años, trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. Aunque es considerado por algunos como el padre de la bomba atómica, abogó por el federalismo mundial y el internacionalismo, el pacifismo, el sionismo y el socialismo democrático. Con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión, fue proclamado personaje del siglo XX y el más preeminente científico por la revista Time. Roma es una ciudad capital de la región del Lacio y de Italia, con una población de 2.857.321 habitantes. Es el municipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. Por antonomasia se la conoce desde la antigüedad como la urbe. También es llamada la ciudad eterna. En transcurso de su historia, que acaba 3 milenios, llegó a extender sus dominios sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa, Oriente Próximo y África del Norte. Como capital de la República y del Imperio Romano, llegó a ser parte de la primera gran metrópoli de la ciudad. Se integró una de las civilizaciones más antiguas más importantes. Influyó en la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, la música, el arte, la arquitectura, la filosofía, la política, la gastronomía, la religión, el derecho y la moral de los siglos sucesivos. Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. Su centro histórico es delimitado por el perímetro que marcan las murallas aurelianas. Superposición de las huellas de 3 milenios es la máxima expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental. En 1980, junto a las propiedades extraterritoriales de la Santa Sede, que se encuentran en la ciudad, y la Basílica de San Pedro Pablo extramuros. Fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Roma es el corazón geográfico de la religión católica, ciudad santa del catolicismo y destino de peregrinación. Y también la única ciudad del mundo que tiene en su interior una entidad estatal autónoma, el enclave de la Ciudad del Vaticano, que se encuentra bajo el poder temporal del Papa. Por tal motivo se la ha conocido también como la ciudad capital de 2 estados. La leyenda de Rómulo y Remo. Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, habría fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitorio y su hermano Amulio. Este destronó a Numitorio y, para que no pudiese tener descendencia que disputase el trono, condenó a su hija Rea Silvia a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, dios de la guerra, engendró a Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron, y para salvarlos, fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las 7 colinas, situada cerca de la desembocadura del Tíber en el mar. Una loba llamada Luperca se acercó a beber y los recogió y amamantó en su guardia del monte Palatino, hasta que finalmente los encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitorio en el trono de Alba Longa y fundaron como colonia de una ciudad de la Riberia, derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba para sus reyes. Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y Remo fue su madre adoptiva humana. El término loba también era utilizado en sentido despectivo para las prostitutas de la época. La leyenda también nos cuenta cómo Rómulo mató a Remo, cerca de la desembocadura del río Tíber, hasta 7 colinas. Los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal y Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundó la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves a la manera etrusca. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el Palatino y Remo solo vio 6 en contra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte
Palatino y juró que mataría a quien osara traspasarlo. Rómulo lo desobedeció y cruzó con despacio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Este hecho habría ocurrido en el año 753 a.C., según la versión de la historia oficial de la Roma antigua. El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio Romano construido en el siglo I y está ubicado en el estado del Foro Romano. En el este del Foro Romano, y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio Romano, conocido originalmente como Anfiteatro Flavio. Para sellar llamado Coliseo porque a su lado había una gran estatua del Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón que posteriormente sufrió transformaciones y llegó a desaparecer. Leonardo da Vinci, más conocido como Leonardo di Serpiero da Vinci, fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, y falleció acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque de Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia, Venecia y pasó sus últimos años en Francia, por invitación del rey Francisco I. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Da Vinci es considerado uno de los grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, puesto que la mayoría no eran realizables en esa época. Como científico, Da Vinci hizo descubrimientos sustanciales en las áreas de la anatomía, ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Pero puesto que no publicó jamás sus hallazgos, estos tuvieron escasa influencia, si es que alguna, en la ciencia posterior. Su asociación histórica más famosa es la pintura. Dos de sus obras más conocidas, la Gioconda, han sido copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del hombre Vitruvio. No obstante, únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus reiterados experimentos con nuevas técnicas y a su inconstancia crónica. Este redució el número de creaciones junto con sus cuadernos con dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituye un legado para las sucesivas generaciones de artistas. Ho Chi Minh fue un revolucionario y político anticolonial vietnamita. Fue líder independentista y miembro fundador tanto del Partido Comunista Francés como del Partido Comunista de Vietnam. Primer ministro de la República Demócrata de Vietnam entre los años de 1945 y 1955 y presidente de 1951 hasta su muerte. John Fitzgerald Kennedy fue un político estadounidense que se desempeñó como el 35º presidente de los Estados Unidos. También fue conocido como Jack o por su sobrenombre John JFK. Durante la Segunda Guerra Mundial destacó como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. En un reconocimiento, la PT-109 fue impactada por un destructor japonés que partió la lancha en dos y ocasionó una explosión. La tripulación a su cargo nadó hasta hacia una isla y sobrevivió hasta ser rescatada. Esta hazaña le dio popularidad y con ella comenzó su carrera política. Kennedy presentó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde el 47 hasta el 53. Ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato en el 63. Durante su gobierno tuvieron lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones de su país en la guerra de Vietnam. Falleció asesinado el 22 de noviembre del 63 en Dallas, Texas, crimen por el que fue arrestado Lee Harvey Oswald, asignado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. La comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó que en 1979 pudo existir una conspiración.
El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sobre el magnicidio. Fue el cuarto presidente en funciones en ser asesinado tras Abraham Lincoln, James Garfield y William McKinley. Muchos han considerado a Kennedy como un icono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. En algunas encuestas en su país continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio nacionalizado estadounidense, célebre por sus contribuciones al diseño moderno del suministro de electricidad de corriente alterna. Tesla, que nació y se crió en el Imperio Austriaco, estudió ingeniería y física en la década de 1870, sin obtener un título, aunque adquirió la experiencia práctica a principios de la década de 1880, trabajando en telefonía para la empresa Continental Edison, porque entonces lideraba la nueva industria de la energía eléctrica. En 1884 emigró a Estados Unidos, donde adquirió la doble nacionalidad. Trabajó durante un corto tiempo en Edison Machine Works en Nueva York antes de emprender el camino por su cuenta, con la ayuda de socios para financiar y comercializar sus ideas. Tesla fundó laboratorios y empresas en Nueva York para desarrollar dispositivos eléctricos y mecánicos. Su motor asíncrono de corriente alterna y las patentes relacionadas con el sistema polifásico, licenciadas por Westinghouse Electric en 1888, le reportaron grandes sumas de dinero y además se convirtieron en la piedra angular del sistema polifásico finalmente comercializaron por esta empresa. Tesla adquirió fama como inventor, mostrando en su laboratorio los logros de numerosas personalidades y patrocinadores adinerados, además de sobresalir por su talento para el espectáculo en conferencias públicas. A lo largo de la década de 1890, Tesla siguió inventando sobre la iluminación inalámbrica y la distribución inalámbrica de energía eléctrica por todo el mundo a través de sus experimentos con energía de alta tensión y alta frecuencia en Nueva York y Colorado Springs. Construyeron los primeros barcos con control remoto inalámbrico. En 1893 se anunció la posibilidad de establecer comunicación inalámbrica con sus dispositivos y trató de ponerlo en práctica en su proyecto inconcluso de la Wardenclyffe Tower, un transmisor de potencia y comunicación inalámbrica intercontinental, pero le retiraron la financiación económica que recibía ante la falta de progresos. Después de 1910 se involucró en proyectos con escaso éxito. Murió en esa ciudad en enero de 1943. El trabajo de Tesla cayó en un relativo olvido después de su muerte, pero en 1960 la unidad de inducción electromagnética en el Sistema Internacional de Unidades fue nombrada Tesla en su honor. Desde la década de 1990 hay un claro resurgimiento del reconocimiento de sus aportaciones a la ingeniería. Y eso que acabamos de mencionar fue la bobina de Tesla. Muchas gracias.